Hacer algunos apuntes muy necesarísimos por los comentarios que hemos tenido el día de ayer al terminar la reunión. A veces parece mentira, pero esos comentarios de antes de una reunión y después de la reunión son más jugosos que lo que hablamos de repente en la misma clase. Hubieron varias preguntas y algunas de esas preguntas han provocado que hagamos algunas precisiones o aclaraciones o alcances. El primer alcance que quiero presentar y que es muy importante es la relación esta entre las funciones orgánicas y la unidad ejecutora. Vuelvo a repetir, y esto quiero que quede bien claro. El Sistema Nacional de Presupuesto se organiza en base a tres actores, como ya hemos dicho. Los pliegos, las unidades ejecutoras y dentro del presupuesto, componentes. Así se organiza. Y son roles, o sea, son roles que debe ejercer alguna entidad, dependencia u órgano del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando en materia presupuestal hablamos de pliego, no es que tendríamos que conformar el pliego Poder Judicial, porque el Poder Judicial existe como un poder del Estado, como una persona jurídica de derecho público. O sea, no es que tengo que crear una unidad ejecutora al lado de una entidad orgánica. Lo que la legislación presupuestal dice es, esta entidad para mí se llama pliego. Simplemente. Igual, cuando hablamos de unidad ejecutora, no significa que al interior de la estructura orgánica del Poder Judicial tiene que crearse una unidad ejecutora como un ente orgánico, sino simplemente tiene que decirse la gerencia de administración o la gerencia central o quien fuere constituye la unidad ejecutora. ¿Estamos? O sea, tengo que asignarle el rol de unidad ejecutora a un órgano. Entonces, no es correcto decir, pues, vamos a aprobar la estructura orgánica de la unidad ejecutora, porque la unidad ejecutora es cualquier órgano de la institución de acuerdo a lo que se decida. No sé si me explico. Entonces, yo quiero que la OGA del ministerio sea la unidad ejecutora. Entonces, asume la responsabilidad de unidad ejecutora, no el ministro, no el viceministro. A mí me gustaría que en el Poder Judicial la unidad ejecutora es la gerencia general. Esa será la unidad ejecutora y el responsable, el jefe, el gerente es el responsable de la unidad ejecutora. Entonces, para el MEF, la gerencia general es la unidad ejecutora. Para nosotros es la unidad ejecutora y además es la gerencia general. Entonces, yo no tengo que crear una unidad ejecutora en términos orgánicos, sino asignar el papel de unidad ejecutora a algún órgano de mi institución. No sé si me explico. Por eso es que cuando alguien ayer, algún presidente de Corte Superior, me parece de la Libertad, hablaba de que se está estableciendo una estructura orgánica para la unidad ejecutora, eso no es correcto, porque la unidad ejecutora no es en sí misma un órgano. No es un órgano, es un rol que se le asigna a un órgano de la institución. ¿Estamos? Es un rol que se le asigna a un órgano de la institución. En vías de interpretación auténtica o de traducción, tal vez lo que se quiere decir es que ese órgano, esa dependencia que ustedes elijan como unidad ejecutora, debe tener esa estructura, ¿no? De repente eso es lo que se ha querido decir. Pero ayer también decíamos otra cosa que es importante. La estructura orgánica debe responder a las necesidades, al perfil, a la problemática
y al tamaño de vuestra organización. Es diferente, pues, la configuración de una Corte Superior en selva que una Corte Superior en sierra o en la misma costa. Es diferente la configuración de una Corte Superior que tiene un mandato frente a 2 millones de personas que una Corte Superior que tiene un mandato frente a 8 millones de personas. Es diferente. El tamaño, la exigencia, el número de procesos y la complejidad de los procesos involucrados difiere. Entonces, la organización tiene que responder a esa responsabilidad. Entonces, por eso es que en la legislación, revisar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, revisar la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, inclusive la Ley Orgánica de Municipalidades, por ponerle un ejemplo, se habla de estructura básica. Entonces, no se habla de una estructura estándar, porque una cosa es una municipalidad, por ejemplo, en la sierra, en la parte urbana que en la parte rural. Es diferente. Entonces, la configuración, la estructura va a depender de dónde estamos y de qué, frente a qué estamos. Eso hay que tenerlo muy claro. Esa era la primera reflexión que quería plantear. No sé si haya preguntas sobre esto. Sí, doctor. Micrófono. En primer lugar, muy buenos días, doctor. Usted entenderá que nosotros como presidente de Corte más hemos estado abocados al trabajo jurisdiccional que obviamente al trabajo administrativo. Y de repente algunas preguntas pueden parecer muy simples, pero para nosotros creo que son un poco complicadas de entender, en todo caso, algunos conceptos. Usted me habla de una estructura básica, de una ejecutora. Mire, nosotros en las Cortes Superiores hemos tenido ya un órgano de administración con un administrador o administradora, y también hemos tenido algunas áreas que estaban lideradas por unos jefes que le llamábamos así, ¿no? Por ejemplo, jefatura de personal, de logística, ¿no? De archivo, de recaudación, etc. ¿Es posible que en la unidad ejecutora se conserve esa misma estructura, o aquí usted me está hablando de una estructura básica que hay, o debemos modificar esa estructura para poder manejar la unidad ejecutora? Eso es lo que no entiendo bien, ¿no? Porque nosotros, a menos quien le habla, piensa que debe ser más o menos una estructura similar a la de la Gerencia General del Poder Judicial. Obviamente con las diferencias necesarias que deben haber por razón del tamaño que tenemos como Corte Superior, y no somos Poder Judicial, pues, como en la Gerencia General. Pero más o menos yo estaba pensando de que quizás debería replicarse en gran parte esa estructura orgánica. ¿Eso debe ser así o debemos mantener la estructura anterior, o cada unidad ejecutora, de acuerdo a sus necesidades, como usted plantea, debe estructurar su organización? Muy bien. Ahí hay varias preguntas y son preguntas de fondo. Para esto tenemos que apelar también a los criterios, los enfoques para diseñar la organización en el sector público. O sea, aquí estamos hablando de diseño organizacional. La pregunta de fondo es, ¿cómo me tengo que organizar? ¿Qué criterios tengo que utilizar? ¿Lo que tengo es correcto? ¿Lo que tengo lo tengo que mejorar? ¿Tengo que acoger una propuesta, una receta orgánica que me están proponiendo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? En primera instancia, la ley 27, la ley marco de proceso de modernización de la gestión del Estado, la 27658, ley marco de modernización del Estado, 27658, nos dice que el diseño organizacional en el sector público se rige por el principio de especialidad. Eso, en otras palabras, significa el diseño organizacional tiene la lógica de procesos, los procesos clave en una organización. Entonces, me imagino
que en el Poder Judicial se ha hecho un levantamiento de procesos. ¿Cuáles son los procesos principales? Ayer conversaba con alguno de ustedes, ¿no? ¿Tú me puedes decir cuáles son los procesos principales de la lógica de diseño organizacional? Así, hay un proceso principalísimo que es la función jurisdiccional, ¿no es cierto? Hay otro proceso que es el tema administrativo. ¿Y qué más? De personal pudiera ser. ¿Qué son los procesos? ¿No? Son los grandes, vamos a decirlo así, en términos claros, las grandes líneas de trabajo que tiene una institución, de acuerdo a su misión, de acuerdo al mandato para que fue creada. No podemos concebir un poder judicial que no administre justicia. Entonces ahí hay un proceso clave que se llama función jurisdiccional, que tiene que ver con todo lo que ustedes conocen. Pero la función jurisdiccional requiere de un soporte, ahí hay otro proceso, que es un proceso que tal vez está debajo, ¿no? Esto se llama, el concepto general es cuál es la cadena de valor del Poder Judicial, ¿no? Haciendo un ensayo, debajo está todo lo que es la parte, lo administrativo, entre comillas. Y lo administrativo no solamente es personal, abastecimiento, finanzas, sino también es planeamiento, asesoramiento, todo eso es administrativo. Pudiera haber otro proceso, que es el tema de la capacitación, entrenamiento de los jueces, promoción de los jueces, todo eso. Pero ese proceso ya no lo tiene el Poder Judicial, sino pasa a otro pliego que se llama la MAG, ¿no? La Academia de la Magistratura. No sé si haya otro proceso, me estoy haciendo un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una línea de trabajo que es función jurisdiccional y hay otra línea de trabajo que es la parte administrativa. Entonces, ¿cómo debería ser mi organización? Mi organización debería tener por lo menos dos grandes componentes, lo jurisdiccional y lo administrativo. Estamos en esa lógica. Muy bien, pero lo jurisdiccional, ¿ok?, también a su vez tiene subprocesos, líneas más específicas de trabajo. Lo jurisdiccional, ¿qué significa? El despacho. Lo jurisdiccional, ¿qué significa? No sé, las notificaciones, no sé. Estoy tratando de lucubrar, pero para aclarar la cosa. Entonces tiene sublíneas de trabajo. Entonces, lo jurisdiccional también tiene un tema de especializados de primer nivel. Estarán las Cortes Superior, hay un nivel de especialidad. Entonces, la función jurisdiccional tiene un piso, tiene un segundo piso. Cada uno con sus atribuciones, con sus competencias, con sus facultades, etc. Ahí hay dos subprocesos. Entonces, en la parte administrativa también, lo administrativo significa personal, finanzas, etc. Y el tema, cuando hacemos diseño organizacional, es, bueno, yo tengo que tener muy claro el tamaño de mi organización. Y el tamaño depende, si estuviéramos recién creando una organización, depende de la demanda, ¿no? Depende de las exigencias de la sociedad, las expectativas de la sociedad. Claro que nosotros ya hemos encontrado el muñeco hecho, eso es diferente, ¿no? Pero si estuviéramos, digamos, ustedes, presidentes de cortes superiores, vamos a crear la organización de una corte superior, lo primero que ustedes preguntarían es, bueno, ¿en qué casos son los más frecuentes? ¿No? ¿Y dónde existen más posibilidades o potencialidades de litigios, ¿no? Para poder ubicar los juzgados o las sedes. Pero no ese es el escenario en que estamos. El escenario en que estamos es que ya estamos en el caballo. Y ahí la decisión es, mi estructura va a depender del tamaño y la complejidad. Por un ejemplo, la Municipalidad de La Punta tiene un territorio que creo que tiene 10 cuadras, ¿no? 10 manzanas, perdón. Es chiquita. La Municipalidad de La Punta, la oficina de administración, dentro de la oficina de administración está todo. Está personal, está esto, está contabilidad, todo está metido ahí. Porque es chiquitito, la planilla es chiquitita, ¿no es cierto? Las operaciones financieras son chiquititas,
no necesita mayor tema. Entonces, todo lo administrativo está en una sola área, una sola gerencia. La Municipalidad de Lima, la oficina de personal maneja, ¿cuántas personas serán? Pues 5.000 personas. Que tiene que ver con parques y jardines, con serenajo, médicos, tiene una tipología frondosa de personal. Y a su vez esa oficina tiene un área de planillas, un área de escalafón, un área de capacitación, un área porque son específicos y todo lo demás. La gente de la oficina de personal son 80 personas. Entonces, la oficina de personal tiene una preponderancia por la complejidad, por el número de transacciones involucrados y la visibilidad tiene que ser mayor. Ya no es un área funcional, se convierte en un órgano. Entonces, ¿quién decide que se convierte en un órgano o un área funcional? La entidad. De acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley, la entidad es la que tiene la capacidad de organizarse. Entonces, la pregunta sería, porque eso evidentemente se necesita un diagnóstico de vuestra corte o de cualquier corte, ¿no? Para ver un poquito cómo está el asunto. Porque usted puede apreciar empíricamente que hay áreas que no se mueven mucho y hay otras que sí. Las que no se mueven mucho pueden ser racionalizadas, pueden ser fusionadas. Las que tienen alta demanda de repente tendré que fortalecerlas. Eso marca la pauta del diseño organizacional. Entonces, cuando usted me pregunta, yo me movía bajo una estructura administrativa A, la pregunta es la siguiente, o la repregunta es la siguiente, ¿y eso le servía a usted? ¿Lo acompañaba a usted? ¿Funcionaba o no funcionaba? A lo mejor esa estructura administrativa era burocrática tradicional, por compartimentos estancos, cada uno en lo suyo. Usted necesita una cosa más moderna, que sea una estructura plana, que reporte directamente, que no haya muchas escalas, mucha esto. Entonces ahí se requerirá una reconfiguración. Pero siempre teniendo en cuenta que sus dos grandes procesos es función jurisdiccional y el apoyo administrativo. En eso estamos. Ahora, cuando hablamos de unidad ejecutora, no necesariamente ello implica que el presidente de la Corte Superior sea responsable de la unidad ejecutora. Implica que la unidad ejecutora pueda descansar o pueda recaer esa responsabilidad en el responsable administrativo de la Corte Superior, como quiera que se llame, gerente general o gerente de administración, va a ser así. Y sobre esto también les cuento otro tema. Existe ya una experiencia de desconcentración que se ha dado en los gobiernos regionales. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en Piura, hay gobiernos regionales que tienen gerencias regionales, gobiernos regionales que reproducen la misma estructura del gobierno regional. Entonces, el gobierno regional tiene unos componentes y la subregión, por ejemplo, Luciano Castillo, Colona, tiene también su organigrama igualita que la del gobierno regional. Ahí hay que verlo con pinzas, porque las escalas son distintas. Y no necesariamente reproducir la estructura orgánica del principal sea lo más adecuado. Porque el principal tiene una mirada más grande de territorio, su labor es normar, orientar, conducir, analizar información. El que está frente a los ciudadanos, que son ustedes, con los litigantes, con toda esa parafernalia que existe en la justicia a nivel de Corte Superior, su nivel de esfuerzo es más por el lado del servicio. Entonces, eso nos da una idea de cómo debería ser su configuración. No necesariamente debe ser igual. Digo eso. Entonces, no es en automático. La estructura orgánica no se hace por recetas, con recetas. Se hace en función de un diagnóstico de lo que usted realmente necesita para acometer algo. Si quisiéramos ponerlo de otra manera, a ver,
Lo podríamos hacer, por ejemplo, con el tema de los restaurantes. Los restaurantes, todos sabemos cuál es la misión de un restaurante, ¿no? Pero las soluciones son diferentes. Si pensamos en un Kentucky o en un Burger King, es una cosa que las personas entran, hay un autoservicio, comen rápido y se van. Comen hasta con la mano. Y hay otros donde usted se sienta, hay un mozo que viene, lo atienden, muy acomedido, una carta espectacular, etc. Dos cosas distintas. La misma funcionalidad, pero diferente tipo de público, diferente volumen de comida rápida, mucha gente. Un restaurante de un nivel alto, poca gente, más calidad en el servicio. Los dos tienen la misma misión, pero en razón a su población objetivo, en razón al tipo de servicio que prestan, a las políticas que tienen, se diferencian. Igual ocurre con la Corte Superior. Tendremos que saber si la administración de justicia tiene que ver con población dispersa. Por ejemplo, ahí el modelo puede soportar juzgados itinerantes o un tema así. Cuando en la parte urbana la configuración es diferente. La razón por la cual podía haber en Lima, en la Corte Superior de Lima, 3 unidades ejecutoras o 4 unidades ejecutoras, es porque la población son 8 millones. Pero la razón en Lambayeque por la cual pudiéramos tener una delegación en una corte, digamos, en una zona alejada, es por el tema de acceso. Entonces son dos cosas distintas. Pero ¿cuál es la razón de la estructura orgánica? Poder lograr cumplir con nuestros objetivos. Ese es el tema. Por eso que ayer cuando se hacía la pregunta, alguno de ustedes hacía la pregunta, la repregunta era, ¿y esa estructura orgánica a la que usted se refiere nos permite lograr nuestros objetivos o no? Esa es la pregunta. Si no nos permite, si nosotros como decía el presidente de la Corte Superior de la Libertad, yo presidente de la Corte Superior siento que no me acompaña el aparato administrativo, que no está a mi velocidad, algo está pasando. Comunicación, capacidad de respuesta, perfil de profesional, articulación de la parte administrativa con la parte jurisdiccional, que siempre hay problemas, la línea con la parte de apoyo, siempre hay problemas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tratar. Entonces, eso es lo que debería hacer. O sea, un espacio para, en función de un diagnóstico, proponer mi estructura orgánica. Pero lo que pasa en las administraciones públicas, y eso en honor a la verdad tengo que decirlo, es más fácil estandarizarlo todo. Recuerden la característica que decíamos ayer por la mañana del modelo burocrático tradicional. Se protocoliza todo, se estandariza todo, todos hacen lo mismo, yo no me preocupo. Pero en la nueva gestión pública, tú respondes frente a una realidad. Entonces yo tengo que reflexionar y tengo que pensar cuál es la estructura que me acomoda para lograr mis fines. Eso es lo que sería. Lo más fácil es decir, Cortes Superiores, esta es tu estructura orgánica, cúmplela. Eso es lo más fácil. Lo que es un poco más complicado, pero a lo mejor tiene mejor efecto, es decir, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu configuración? Y en función de eso, respondes. Ese es un tema fundamental. Ahora bien, pero sobre esto yo quisiera también hacer algunos alcances adicionales. ¿La tendencia cuál es? Diseño organizacional por procesos. O sea, su estructura orgánica tiene que tener claramente asignados los dueños de procesos. Los que han estudiado ingeniería, administración, saben a qué me refiero. Entonces, dueños de procesos. Claramente asignado. Si yo tengo un proceso grande que se llama función jurisdiccional y tengo otro proceso administración, tengo que tener claramente establecido quiénes son los responsables. A nivel de su proceso igual. Y eso tiene que estar reflejado en la estructura orgánica. Eso es un tema fundamental. Y está probado que así las organizaciones avanzan. 2. La tendencia es a acortar los pasos de la jerarquía. En el modelo burocrático tradicional todo está jerarquizado. Entonces el que atiende a los litigantes
para comunicarse con el presidente de la Corte Superior pasan como 5 estamentos. El presidente de la Corte Superior es el último que se entera de lo que está pasando en su corte. ¿Y eso por qué? Porque en ese modelo de línea staff hay mucha distancia entre los que operan y el que decide. ¿Por qué? Por la burocratización. Entonces, ¿cuál es aquí el consejo? Estructura plana o estructura matricial. La estructura plana, cuando estamos hablando de la parte administrativa y a lo mejor también la parte jurídica, es decir, que el responsable máximo, en este caso el presidente o presidenta de la Corte Superior, tenga la capacidad de interactuar directamente con su responsable de proceso de administración y con su responsable de proceso jurisdiccional, directamente, sin escalas. Ojo que cuando hay muchos estadios, existe el teléfono malogrado, ¿no? Entonces, ahí se distorsiona también el proceso de decisiones. Eso también es un tema importantísimo. Y matricial, ¿cómo se llama la parte matricial? Eso se aplica más bien en los proyectos. Que haya, por ejemplo, proyecto construcción de la sede tal. Como es un tema temporal, como es un tema que requiere un monitoreo estricto, porque inversión pública es un tema que hay que monitorearlo todos los días. Y es un tema que es intersistémico. No se trata solamente del SNIP. Se trata de la programación presupuestaria, se trata de los procesos de adquisiciones, todo eso va amarrado. Entonces, mientras que la línea staff aquí tiene su día a día, el proyecto tiene que ser manejado por alguien, pero ese alguien tiene que rendir cuentas a la parte administrativa y a la parte jurisdiccional. Entonces acá está lo jurisdiccional, lo administrativo, presidente de Corte Superior, proyecto acá, pero que reporta a la parte jurisdiccional y a la parte administrativa. Eso se llama organización matricial. Claro que esa organización matricial es más de funcionamiento, es una estrategia. Pero para el diseño organizacional, lo otro, lo que dije primero, es la tendencia. Vale decir, estructura plana diseñada por procesos y una clara asignación de los dueños de cada proceso, su proceso. Ahora, otra cosa. He escuchado que también, no sé si es por la Ley Orgánica del Poder Judicial o por alguna norma interna del Poder Judicial, ustedes tienen la Corte Superior, tienen el Consejo Ejecutivo, en la Corte Superior, ¿no? Consejo Ejecutivo y tiene un Consejo Distrital. Tiene la Sala Plena. Entonces, Consejo Ejecutivo, Corte Superior, Sala Plena y la parte administrativa. Y la Presidencia de la Corte. Muy bien. La recomendación es que quede bien claro la delimitación de esas instancias respecto a la gestión. Porque si no está clara esa delimitación, entonces va a pasar lo que Henry Misberg nos dice, ¿no? Voy a pasar a la pizarra. Esto no se muestra, no se presenta en normas, en nuestra normatividad peruana, ¿no? Pero esto es un tema fundamental en cualquier maestría de administración pública o de gestión pública. Y ustedes deben de conocer que la estructura orgánica de cualquier entidad expresa una relación de poder. Eso nos enseña Henry Misberg. Expresa una solución, un pacto social, igual que la Constitución, ¿no? Un pacto social de cómo debe funcionar, porque finalmente la estructura orgánica es un reparto del poder en una institución. No perder de vista esto nunca. Y cuando uno ve una estructura orgánica, el especialista que ve sabe exactamente cómo es el tira y jale en una organización. En primer lugar, voy a hacer un pequeño alcance, como si estuviéramos en un curso de diseño organizacional, ¿no?
Henry Misberg empieza sus clases allá en la Universidad de Harvard, así miren. Dibuja esto. Y pregunta a sus alumnos, ¿qué cosa es eso? Una pipa. ¿Alguien piensa que es otra cosa? Algunos imaginativos dicen una cuchara de chifa, ¿no? Una de sopa guantán, ¿no? Bueno, yo he querido dibujar una pipa. Pero, damas y caballeros, no es una pipa. Henry Misberg les dice a sus alumnos, es la representación gráfica de la pipa. Porque la pipa es el objeto. Lo que yo he hecho en la pizarra no es la pipa. He dibujado una pipa. Esta es la representación gráfica de la pipa. ¿Y por qué dice eso? La estructura orgánica en una institución, la estructura orgánica es la representación gráfica de cómo funciona esa organización. Y yo estoy seguro que si hago la representación gráfica de vuestra corte, va a ser totalmente distinta a cómo está el organigrama. Porque no funciona como el organigrama. Entonces, hay una distancia entre la realidad y la representación gráfica. ¿Cuál es el reto? El reto tal vez sea o acercarlo o mejorarlo. Así comienza con esa reflexión. ¿Cómo dibujar cómo funciona la organización? Es lo que se plantea Henry Misberg. Vuelvo a repetir, este señor no solamente es un académico, sino hace gestión pública, o sea, no solamente habla de la guerra, sino que combate todos los días, así que es diferente, como ustedes. Entonces, Misberg dice, toda organización, este es un alcance, a ver, de repente les sirve, porque es importante, ¿verdad? No se trata de aplicar recetas, aplicar la norma, ¿no? Se trata de que ustedes tengan el poder, la capacidad de poder diseñar, de poder hacer, de poder estructurar, porque es parte de la gerencia, es parte de la gerencia pública. Toda organización tiene una cosa que se llama ápice estratégico. Le llama así, ápice estratégico. ¿Qué es el ápice estratégico? Son los que deciden. Estos señores son los que deciden. ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va la organización? Los que establecen el norte, vamos al sur. ¿No es cierto? Auris campeón, acá que es mención aparte. Muy bien, ¿ah? No sé qué le pasó a la alianza. Bueno, ya. Me está poniendo triste, señor magistrado. Ápice estratégico. Los que deciden. Los que tienen la capacidad de movilizar la organización y llevarla hacia un punto. Toda la organización, dice Henry Misberg, tienen los que hacen las cosas. Él le llama núcleo ejecutor. Son los que operan. En nuestro caso son los jueces, son los auxiliares jurisdiccionales. Son todos aquellos que están en contacto con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros ciudadanos, con los que acceden al servicio de justicia. Estos son los que hacen las cosas. Hacen las cosas. Son los que entregan el servicio, los bienes a la gente. Es el profesor que hace docencia con sus alumnos. Es el juez que administra justicia. Es el policía que brinda seguridad. Son los que hacen las cosas. Y aquí hay un elemento que Henry Misberg le dice línea media.
¿Qué es la línea media? Son los que comunican lo que hacen los ejecutores a los que deciden. Y son también aquellos que comunican a los ejecutores sobre las decisiones. No sé si me explico. Es como decir la correa de transmisión del flujo de información. ¿Cómo se enteran los ejecutores hacia dónde vamos? Por estos señores. ¿Cómo se entera lo que está pasando en la organización? Por estos señores, el lápiz estratégico. Son los que comunican, los que coordinan, los que llevan y traen información. Porque este de aquí no tiene la capacidad para estar en todos lados al mismo tiempo. Hay alguien que le lleva información. Y estos de acá no tienen la suerte de que el responsable esté con ellos siempre. Entonces, reciben direccionamiento, reciben instrucciones del lápiz estratégico a través de la línea media. Y Henry Miller dice que acá hay una cosa que se llama tecnoestructura. Tecnoestructura. ¿Quiénes son los que forman parte de la tecnoestructura? ¿Quiénes son los que forman parte de la tecnoestructura? Aquellos que están interesados en que la organización se mantenga en el tiempo. Son los que la van mejorando, la van perfeccionando, los que no quieren que la organización se acabe, se destruya. Son los que están interesados que esa organización siga igualita para siempre. Eso se llama la tecnoestructura. Cuando usted le dice, oye, tenemos que desaparecer estas áreas, no, hay que dejarlo ahí porque si no, esas son. ¿Hay que fusionar? No, nuestra institución tiene que seguir. La tecnoestructura apuesta porque la organización superviva así como está. La va mejorando, la va aceitando, la va arreglando. Y del otro lado, hay otro componente, según Henry Misberg, que es el staff de apoyo. Son aquellos que no tienen nada que ver con la organización, pero de una u otra manera lo sirven. Por ejemplo, el personal de limpieza no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Choferes no tiene nada que ver, o sea, el Poder Judicial no es una institución que tenga como función manejar vehículos, pero tenemos choferes como personal. A lo mejor tenemos personal de limpieza, tenemos auxiliares, las secretarias por sí mismas no forman parte de la función jurisdiccional. Entonces hay un staff de apoyo que hacen actividades complementarias que soporta el trabajo de la organización. Entonces, Henry Misberg nos dice, toda organización tiene esos 5 componentes. Misberg está obsesionado con el número 5. 5 componentes. Y jugando con esto, él comienza a dibujar a las organizaciones. Miren, a ver, voy a ejercer su capacidad de entendimiento y voy a dibujar una organización. ¿Qué clase de organización sería esta? ¿Cómo es el ápice? Muy grande, ¿no? ¿Cómo es la línea media? Chiquita. ¿Y cómo es el núcleo ejecutor? ¿Cómo es esta organización? Muchos generales, pocos soldados. ¿Estamos? ¿Cómo es esta organización? ¿Cómo sería? ¿Esta organización cómo es? Una línea media muy grande, pocos, muchos ejecutores. ¿Cómo sería esta organización? ¿Cómo es? ¿Qué es esta organización? La tecnoestructura que se mete a decidir, ¿no es cierto? Y el núcleo ejecutor.
¿cómo sería esta organización? Núcleo ejecutor que entra a coordinar. ¿Cómo sería esta organización? Los que deciden se ponen a ejecutar. Henry Misber, entonces, la genialidad de él es que él dice, hay 5 componentes, pero los componentes no están cada uno en su lado. Pugnan por hacer lo que hace el otro. Los que deciden no se contentan con decidir, quieren hacer las cosas. Entonces usted tiene al alcalde que está con el cheque en su bolsillo, con la chequera en su bolsillo, y está decidiendo y está autorizando cheques y firma cheques. El que decide entra a la parte ejecutor. Los que ejecutan dicen, ¿qué sabrá pues el presidente de la Corte Superior? Estoy acá metido en el despacho. Yo sé lo que es el tema de la administración de justicia, ¿no? Entonces, yo quiero decidir. Y el que decide, el que quiere decidir, quiere trepar al lápiz estratégico. Los de la línea media, que son los que llevan y traen información, dicen, ¿por qué voy a hacer esto nada más? Yo tengo que hacer las cosas. O yo tengo que tener un nivel de decisión. Tensiones. Henry Misber habla de las tensiones. Y el que conoce la organización, porque lo de la tecnoestructura la conocen perfectamente, ¿ya? Saben cómo funciona, saben quién es quién, saben cómo se relacionan, son los planificadores, eso saben todo. Entonces, el planificador, como sabe todo, dice, pucha, yo tengo que decidir, pero yo soy quien más sé. Entonces, acá hay una tensión, la tecnoestructura se quiere meter al lápiz estratégico. Lean las configuraciones básicas de las organizaciones de Henry Misber y van a darse cuenta. Entonces, la pregunta que hace Misber a sus alumnos es la siguiente. ¿Y cuál creen que sea el tipo de organización? Y el staff de apoyo. Los que no tienen nada que hacer con la organización se quieren meter. Quieren estar dentro. ¿En el núcleo ejecutor o quieren estar? Y eso lo vemos todos los días. Gente que no tiene nada que ver con la institución, están nombrados, son personal de institución, pero funcionalmente no tienen nada que ver con administración de justicia. Todas las organizaciones expresan esto, estas tensiones. Y la estructura orgánica es el resultado de ese tirijale. Ahora, Misber pregunta, ¿y cuál de las configuraciones, cuál de estas es la mejor? ¿O esta está mal? ¿O esta está mal? ¿O de repente esta es mejor? ¿Cuál es? ¿Cuál sería? Y la respuesta que da Henry Misber es la que te permita llegar a tus objetivos, alcanzar tus objetivos. Si funciona, entonces, de acuerdo. Vamos evaluando, vamos ajustando, vamos mejorando. Entonces, cuando hablamos de la sala plena, la presidencia de la Corte Superior, consejo distrital y la parte administrativa es, ¿qué papel tienen en la organización? ¿Qué son? Son los que dan consejo y se encargan de velar porque la institucionalidad permanezca. ¿Son los que deciden hacia dónde va la Corte Superior? ¿Son acaso las correas de transmisión entre la presidencia de la Corte Superior y los juzgados? ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? ¿O es que están por acá y entran acá? ¿O los de acá van para acá arriba? ¿Qué es? Eso también ayuda a reflexionar qué tipo de organización quiere. Sí. Buenos días. Una pregunta, pero ¿no se supone de que las organizaciones, para poder establecerse como tales, deberían tener objetivos y políticas claras y que justamente el problema que se da de no saber cuál de todas las organizaciones es la mejor es porque en cada periodo, por ejemplo,
supongamos en el caso del gobierno, para no entrar específicamente en lo que es el Poder Judicial, que es menos tiempo. En los últimos gobiernos hemos visto que se crea primero un Ministerio de la Mujer. El siguiente gobierno crea un Ministerio de la Cultura. Y entre este gobierno crea un Ministerio de Inclusión Social. El Perú no tiene objetivos estratégicos definidos, no tiene políticas nacionales. Hay un acuerdo nacional que se trató de que se asemeje en algo a una hoja de ruta, pero al final cada quien que toma la organización la amolda a lo que él cree. Y entonces creo yo que ese es el problema más importante. O sea, no hay una organización estable a lo largo del tiempo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países como Estados Unidos, en donde las políticas y los objetivos los tienen bien definidos y no interesa qué tipo de gobierno entre, siempre van a mantener una línea definida, ¿no? Bueno, absolutamente de acuerdo. Decíamos ayer, no puede haber gestión pública si no están claros los objetivos. ¿Cuál es mi objetivo? Y lo que es una constatación, además que tenemos un plan bicentenario que no sé si se aprueba o si no se aprueba porque está ahí para evaluación. Tenemos PCM, tenemos PACE, tenemos planes para vender, PDIs, etcétera. La pregunta es si nosotros sabemos formular bien los objetivos. Porque hoy en día el Poder Judicial tiene objetivos. Si ustedes revisan el presupuesto institucional del Poder Judicial, ahí está la escala de prioridades y hay objetivos. No sé si los señores presidentes de la Corte Superior conocen esos objetivos. Pero formular los objetivos es todo un trabajo muy interesante y muy técnico que responde a un diagnóstico. O sea, los objetivos no caen del cielo, no es una palabrita bonita. Modernizar el Poder Judicial. ¿Pero quién no está de acuerdo con modernizar el Poder Judicial? ¿Quién no está de acuerdo con modernizar la gestión pública? ¿Pero qué significa modernizar? O sea, es todo y es nada. Un objetivo se plantea frente a la reflexión de un problema central. Problema central, dificultades para acceso a la justicia. Problema central, celeridad, demora en procesos. Frente a esos problemas, salta un objetivo. Si yo tengo demora en procesos, ¿mi objetivo cuál es? Celeridad. Y para atacarlo, ¿qué significa? ¿Por qué se demoran los procesos? Causas. Causas directas, causas indirectas. Y sobre esas causas planteo mis metas. Así se hace gestión pública. Entonces, si yo lo que necesito es prevención de conflictos o necesito reforzar entonces ahí se necesita una estrategia. Y a lo mejor el tema de justicia parte por una estrategia de prevención. Porque los que llegan al Poder Judicial es que no tienen manera de ponerse de acuerdo. Y eso involucra una acción intersectorial o transsectorial. Entonces, es verdad lo que usted dice, ¿no? Porque detrás de ello está la planificación, están objetivos claros que se deben plantear. Si no hay políticas públicas, no hay gestión pública. Por ejemplo, ¿por qué unidad ejecutora? ¿Cuál es la política pública que está detrás? Me permito adivinar qué cosa está detrás. Ayer lo dijimos. Lo que está detrás es que las Cortes Superiores tengan su administración cercana, que no esté tan lejana, que hay dificultades de coordinación. Entonces ustedes no pueden reproducir la dificultad. Si tenían una dificultad con una estructura orgánica central, no pueden poner la misma estructura a nivel de Corte Superior, pues, porque estarían reproduciendo los mismos estamentos y la misma distancia. Claro, el mismo territorio, pero la misma distancia burocrática. Entonces su estructura tiene que ser mucho más plana y más directa. Claro que a nosotros no nos dicen el cómo, ¿no? Nos dicen hazlo. Entonces, ahí está el tema fundamental. Pero la unidad ejecutora, entonces, me atrevería a adivinar, porque no lo sé honestamente, de repente no estoy en lo cierto, me excuso por eso, pero es una política
de coadyuvar a facilitar este tema de decisión administrativa por parte de las Cortes Superiores. Ahora, sí, es verdad. Pero el nivel de Corte Superior, ¿qué implica eso? Y ese es también el tema que vamos a plantear el día de hoy. ¿Qué implica esto de la unidad ejecutora? Decíamos que la unidad ejecutora es un órgano desconcentrado, tiene autonomía administrativa. De acuerdo a la ley, en este caso a la ley 28411, y ustedes pueden mirar ese tema en el artículo 58 de la ley 28411, ¿no es cierto? Las unidades ejecutoras tienen que ver con el logro de los objetivos institucionales. Ahora, ¿qué objetivo institucional persiguen ustedes? ¿Qué van a lograr? Es un tema. Entonces, artículo 58. La directiva de programación y formulación nos da los criterios para conformar las unidades ejecutoras. Pero eso no responde a la pregunta de fondo. ¿Qué implica que ahora ustedes, en su ámbito, se conforme una unidad ejecutora? ¿Qué implica? Si implica autonomía administrativa, es que ustedes van a tener que tener su acervo documentario, su parte patrimonial, su contabilidad, su oficina, su tema personal, ¿no? Por no hablar de oficinas necesariamente, su presupuesto. Significa entonces un proceso también de traslación de acervo documentario de este nivel al nivel regional o al nivel de la Corte. La pregunta es, ¿ya se está haciendo o no? Porque ustedes van a hacer unidad ejecutora ¿a partir de cuándo? 1 de enero. El 1 de enero, imagínense, y eso quiero visualizarlo, ¿no? Van ustedes a tener que registrar compromisos en el SIAF. Los compromisos tienen que ver con, aparte de hacer la PCA, ¿no es cierto? Los compromisos tendrán que ver con personal, ¿no es cierto? Los compromisos tendrán que ver con contrataciones, los compromisos tendrán que ver con otros temas. La mensualización de gasto, que significa cómo se ha programado el gasto, cuánto va a gastar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, el MEF lo pide este mes. ¿Ustedes están enterados de cómo va a ser el gasto el próximo año? Ya, eso debería preocupar ahorita. ¿O quién les va a hacer la tarea? El acervo documentario, porque a partir de que son unidad ejecutora, asumen responsabilidad administrativa respecto a lo que tienen. Ojo, órgano desconcentrado. Órgano desconcentrado significa autonomía administrativa. ¿Cómo va a ser el tratamiento de su planilla? ¿O la planilla va a seguir siendo centralizada? Entonces, ¿van a ser una unidad ejecutora plena o van a ser una unidad ejecutora semiplena? Vamos a usar la palabrita. Esas son las preguntas. Ustedes al interior del presupuesto de la unidad ejecutora, que ya deben haberlo revisado y cada uno de ustedes ya debe saber cuánto les ha tocado, porque eso está en el anexo de la ley de presupuesto, ¿ok? La otra pregunta es, ¿tienen que autorizar también modificaciones en el nivel interno? Modificaciones presupuestarias. Y si el nivel central ha hecho la programación del gasto, si el nivel central ha hecho la programación del gasto, ustedes van a tener que instruir y decir cómo está mi presupuesto y hacer modificaciones de partidas internas para adecuarla a su realidad. ¿Tienen claro cuáles son las necesidades del próximo año?
Y si hay déficit o superávit en su presupuesto, si hay superávit me imagino que no van a decir nada, ¿no? Pero si hay déficit. Como unidad ejecutora, también habrá que revisar los proyectos de inversión que se hacen en vuestras cortes. Porque en un escenario centralizado, ¿quién es la unidad ejecutora para efectos de una construcción de la sede tal? ¿Quién es la unidad ejecutora? La sede central, ¿no? El próximo año, ¿quién va a ser? ¿La sede central o ustedes? De repente se mantiene en sede central. Está muy bien. Ustedes no van a tener problemas por inversiones. Esas son las preguntas. La otra pregunta es, ¿y quién va a ser el responsable de la unidad ejecutora? ¿El presidente de la Corte? ¿El responsable administrativo? ¿Quién es el responsable administrativo hoy en la Corte? ¿No? Porque he visto que hay varias configuraciones. ¿Mi jefe de administración o director o gerente de administración? ¿Quién es? Si ustedes van a tener una máquina CIAF, lo que se ingrese de personal necesitas un responsable de personal. No necesariamente tienen que crear una unidad de personal. Puede ser, por ejemplo, una gerencia de administración con áreas funcionales. Lo más importante, por ejemplo, una gerencia de administración, si personal es voluminoso, yo crearía una subgerencia de personal, una subgerencia de finanzas y presupuesto, y lo demás lo manejo como área funcional. O sea, no lo creo orgánicamente, simplemente como área, en el MOF, para no burocratizar. O equipos de trabajo, claro. Equipo de trabajo, área funcional es lo mismo. Entonces no burocratizan, no crean subgerencias, porque no sabemos ahorita qué vamos a necesitar. Es un proceso de transición. Lo más importante lo visibilizan. ¿Qué es lo más importante? De repente personal, a lo mejor finanzas y presupuesto, a lo mejor logística, compras y mantenimiento, servicios generales, porque ahí listan automóviles, etcétera, ¿no? Ahí tiene que tener todo un tiempo. Y eso lo tiene que estar pensando ahora. ¿Y cuánto falta para el 1 de enero? Cheques, girar cheques, firmas. ¿Quién va a firmar? Poderes. ¿Dónde está eso? Entonces, esto requiere un plan de trabajo. Los tiempos son cortos. Ayer me llamó la atención que uno manifestó que, me parece el presidente de la Corte Superior, que no había, de Junín, que no había, recién ahora se hacía una capacitación sobre unidad ejecutora, sin embargo sus técnicos deberían ya estar metidos y coordinando con los de la sede para ver ese tema. Y eso es por el lado operativo. Por el lado estratégico es mi PCA, mi programación de compras. ¿Quién la hacía? La hacían acá. Se enviaba. ¿Y ahora quién la va a hacer? ¿Ellos o aquí? Aquí, cada uno. Uy. Yo creo que si estamos en un proceso de transición, de implementación, tal vez la programación sea aquí con la participación de los coordinadores administrativos de las Cortes Superiores en este año, para después del próximo año caminen solos. Claro. Claro, por razón de economía de escala sale más a cuenta que se compre, sea corporativo, que cada unidad ejecutora lo haga, ¿no? Ah, claro, claro. Eso exige un espacio de coordinación. O sea, ¿qué va a ser centralizado, qué no va a ser centralizado? Puede haber algunas cosas que tienen... Entonces, ya está decidido, ya está claro eso, hay que trabajar en esa línea. Entonces, plan de implementación. Y como es un proceso de cambio, cuyo objetivo, estimo o imagino,
es el de acercar la capacidad administrativa que soporte directamente a la presidencia de la Corte Superior, pues estas cosas tienen que estar claras. Y ahí entramos a este tema del el ámbito de competencia funcional. Esto es muy importante para efectos administrativos, ¿no? ¿Cuál es mi ámbito de competencia funcional? Cuando se haga una acción de control, pues lo que se va a evaluar es la responsabilidad de todos los actores frente a esta cosa que se llama ámbito de competencia funcional. ¿Cómo se determina la responsabilidad? ¿Y cómo sabemos responsable de qué soy para efectos de gestión pública? La responsabilidad obviamente es de las personas. Y en materia administrativa, lo primero que el Sistema Nacional de Control chequea es cuáles son las funciones del cargo que usted ejerce. Y las funciones del cargo que usted ejerce están en el Manual de Organización y Funciones. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes tienen MOF? Me imagino que sí. Entonces, ahí en el MOF habrá cargo, presidente, Corte Superior. ¿Cuáles son sus funciones? A, B, C, D, F, G. Y cada cargo tiene sus funciones claramente establecidas. El MOF establece esas funciones o prevé esas funciones. Hay instituciones que no tienen MOF. Si no tienen MOF, la responsabilidad se concentra en el jefe del órgano. Supongamos, si ustedes no tienen definida la parte administrativa, la responsabilidad administrativa por las funciones administrativas se concentrará ¿en quién? En el presidente de la Corte Superior. MOF y ROF. Entonces, si hablamos de círculos en la gestión administrativa, el micrófono está... Si hablamos de círculos en la gestión administrativa, lo primero que tendríamos que revisar es el MOF. Luego, tendríamos que ver las normas de organización interna. Normas, organización interna. Hay varias normas de organización interna. Fondo para pagos en efectivo, directiva de caja chica, directiva de viáticos, etcétera, etcétera. Que algunas tienen que autorizarlas la más alta autoridad de la institución. Las normas de organización interna, entonces, es el segundo ámbito, y las directivas establecen quién es quién es responsable de qué. O sea, además del MOF, hay esta esfera de responsabilidad. Y un tercer nivel son los dispositivos legales, la ley. En este caso, ustedes, por ley orgánica, tienen unas funciones establecidas, unas atribuciones establecidas por la ley orgánica. Legislaciones especiales, ¿no? Las directivas de presupuesto, de normas de carácter general, o normas de carácter general, establecen ciertas responsabilidades para los responsables de las unidades ejecutoras. Entonces, ¿cuál es mi ámbito de competencia funcional? La suma de estos tres niveles. Por ejemplo, cuando se registra un compromiso en el CIAF,
si hay un error en el registro o no hay una correspondencia, ¿quién es el responsable? El auditor lo que va a hacer es mirar el MOF, mirar el ROF, y a veces ese es POF, porque no dice nada. Ustedes, su MOF para el próximo año, ya está claramente establecido quién va a ser responsable de los registros o la función, quién la va a ejercer. Si no está, la sugerencia es que se apruebe una directiva de ejecución del gasto en vuestra Corte Superior, asignando claramente las responsabilidades. La sugerencia. Porque si no está la directiva, la responsabilidad, ¿dónde se concentra? En el responsable, es decir, en la presidencia de la Corte Superior. Para efectos administrativos. Entonces, esa es la definición de ámbito de competencia funcional, la definición operativa de ámbito de competencia funcional. La ley 27785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, la novena disposición final de la ley 27785, define lo que es responsabilidad administrativa funcional. Y la responsabilidad administrativa funcional tiene dos vertientes. La primera es cuando se inobservan las disposiciones legales y normas de organización interna. Disposiciones legales y normas de organización interna, que es la suma del MOF más las directivas y demás que se aprueban al interior de una organización. O cuando se inobserva o no se cumple con un parámetro de gestión, dice la norma. ¿Qué cosa es un parámetro de gestión? Cuando no se ha observado un indicador de eficacia, un indicador de eficiencia establecido. Entonces, ustedes tienen indicadores de eficacia que deben cumplir en el presupuesto. Por ejemplo, la ejecución del gasto en términos de eficacia, su óptimo es 1. Si ustedes tienen una ejecución del gasto como 0.5, hay problemas, porque es regular o es malo. Y eso está diciendo que no hay capacidad de gasto. ¿De quién es la responsabilidad? De la unidad ejecutora. De responsable de la unidad ejecutora. Entonces, ahí lo que hay que ver es que eso va a exigir monitorear los niveles de ejecución también. Algunos de ustedes ya tienen un sistema que permite hacer eso. Desde la perspectiva de la función jurisdiccional, creo que ustedes han avanzado muchísimo. Carga procesal, no sé qué más que estamos viendo ayer, varios indicadores. Desde la perspectiva de la ejecución administrativa, tendrán que adicionar estos controles. Entonces, la responsabilidad es de gestión y de legalidad. De gestión y de legalidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de tratamiento de la responsabilidad administrativa funcional, aquí hay otro tema. Porque el Poder Judicial tiene en el nivel administrativo varios regímenes laborales, según entiendo. O sea, es régimen laboral de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo 728, pero también tienen personal con el Decreto Legislativo 276, ¿no es cierto? Y tienen CAS. La pregunta es, ¿a quiénes alcanza la responsabilidad administrativa funcional? Porque en ese tema también hay todo un universo.
tiene responsables frente a la actuación administrativa para la legislación, para el ordenamiento jurídico administrativo peruano. Personal de planilla es responsable administrativo, puede ser responsable administrativo. Personal CAS puede ser responsable administrativo. Personal contratado por orden de servicio puede ser responsable administrativo. Un asesor ad honorem puede ser responsable administrativo. Un practicante puede ser responsable administrativo. Bueno, la respuesta la tiene también la misma ley orgánica del Sistema Nacional de Control, pero hay que concordarlo esto con la ley 27815, que es la ley del Código Ética de la Función Pública. La ley 27815, ley del Código de Ética de la Función Pública, y también la ley 27444, que es la ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 239. 239. ¿Qué quiero decir con esto? Que para el Sistema Nacional de Control y también para nuestro ordenamiento jurídico administrativo, toda aquella persona que hace función pública es pasible de responsabilidad administrativa. Un practicante puede incurrir en responsabilidad administrativa. Una persona que es asesor ad honorem, que no le paga a la institución, que no tiene vínculo laboral, puede ser responsable administrativo. Porque ¿qué cosa es función pública? Y esto está definido en el artículo 2 de la ley 27815. Función pública es toda actividad o servicio que se realiza en nombre de la administración pública. Esa es función pública. Toda actividad o servicio que se realiza en nombre de la administración pública. Hasta hace algunos años se creía que solo son responsables administrativos los que están en planilla, los que tienen vínculo laboral. Los SNPs, por ejemplo, se pensaba no eran responsables, pero sí eran responsables. Porque realizan actos de administración, en algunos casos de otra índole, por cuenta o en nombre de la administración pública. Y ahora, el artículo 239 de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos habla de otra manera, ya no habla de funcionarios y servidores, nos habla ahora de autoridades y personal al servicio de la administración pública. Gracias. Estaba pensando en Serpos. Serpos realiza en algunos casos notificaciones, encargos por parte del Poder Judicial para trasladar expedientes, que son labores administrativas. Pero también en algunos casos diligencia algunas notificaciones, entendiéndose que la notificación es un acto jurisdiccional, forma parte de un proceso, ¿también incurrirían ellos en responsabilidad administrativa? Claro, la cuestión es que Serpos, ¿a título de qué realiza la notificación? Por encargo del Poder Judicial. Es contratado. Claro, claro. Claro, es un servicio de tercero. En ese caso no se configuraría el tema. ¿Por qué? Las empresas privadas, aunque Serpos creo que su naturaleza es una empresa de derecho público, en estricto no se configuraría la responsabilidad porque acá hay una relación de carácter comercial, contractual, en primer lugar. La responsabilidad administrativa funcional debería ser una relación directa con un vínculo que puede ser, vamos a decir, en planilla, laboral o contractual directa con la institución. Entonces yo creo que acá, en ese caso, no se configuraría. Le digo algo más. El artículo 239, un poco para precisar ese tema,
nos habla de responsabilidad de autoridades y personal al servicio de la administración pública. Hasta antes de la ley 27444, solo se hablaba de funcionarios y servidores. Y la Contraloría, con la modificación de la antigua ley del Sistema Nacional de Control, que es el decreto ley 26162, y la aprobación de la ley 27785, abre la puerta porque nos dice relación laboral, contractual o de cualquier índole. O de cualquier índole. Y entonces, cuando dice de cualquier índole, ¿a qué se está refiriendo? Laboral, contractual o de cualquier índole. Cosa que queda aclarada con el 279 de la ley 27444 y la ley del Código Ética de la Función Pública. Entonces, incurre en responsabilidad toda aquella persona que realiza una actividad en nombre o al servicio de la administración pública. Se descarta el tema de la empresa, este tema de SERPOS, porque hay una responsabilidad contractual manejada en una esfera de la ley de contrataciones. Pero en el caso entonces, tenemos hasta 3 disposiciones legales que nos hablan de responsabilidad administrativa. Cuando uno pregunta, ¿cuántos tipos de responsabilidad administrativa existen? Nos dicen que hay 3. ¿Cuántos tipos de responsabilidad incurren los funcionarios públicos? Nos dicen que hay 3. Responsabilidad administrativa, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Pero lo cierto es que nuestro ordenamiento no son 3, sino son 4. 4. Porque el Código Ética de la Función Pública nos dice que se procese y sancione por el incumplimiento a los deberes y principios de la función pública, de la ética de la función pública, y que esas sanciones son independientes de la sanción administrativa, civil y penal. O sea, lo que nos está diciendo es que además de la responsabilidad administrativa, hay una cosa que podemos llamar responsabilidad ética. En otros ordenamientos jurídicos, la responsabilidad ética es parte de la responsabilidad administrativa, pero acá en el Perú, como que se ha dividido. Entonces, si queremos saber cuántos tipos de responsabilidad tiene un funcionario público, no tiene 3, sino tiene 4. Me remito a la ley 27815. Ahora 2. ¿Quién es responsable? Responsable será entonces todo aquel que haga función pública. Ojo. Ya no vamos a un tema objetivo, sino a un tema objetivo, no un tema subjetivo, de si es o no es funcionario público. La pregunta es, ¿hacía o no hacía función pública? Sí. Quiero insistir en este detalle, porque si bien ahora en Lima, no sé si en el interior del país también, hay un servicio de notificaciones que está ahora a cargo del Poder Judicial que se llama CERNOT. Hace unos años estuvo a cargo de empresas particulares. Rockran, creo que era en Lima, y habían otras que en su momento estuvieron a cargo de todas las notificaciones judiciales en el Distrito Judicial de Lima, todas. Eran centenares de miles de cédulas que se notificaban. Y había muchos reclamos en el sentido de que el que entregaba la cédula de notificación daba fe de que la cédula había sido entregada y eso tenía un efecto en el proceso. Entonces, digamos, ese trabajador de esta empresa que va y deja una cédula de notificación a una parte en un proceso, ¿está haciendo función pública? Por más que pertenezca a esta empresa que es quien ha contratado con el Poder Judicial para hacer esa labor, no está realizando una labor propia de un funcionario porque da fe, finalmente cuando el interesado dice no me llegó la notificación y se pide un informe y el encargado de esta empresa dice sí le entregué y el litigante dice no le entregué, el juez le hace caso al empleado. O
es cierto? O sea, digamos, tiene una credibilidad más fuerte que el particular, ¿no? ¿No es esa una atribución propia de la función pública? El tema ahí es que la vinculación de este trabajador, del notificador, es con la empresa y no con la entidad. Entonces, el tema, la vinculación en este caso es la empresa con la entidad. Entonces, ahí responderá la empresa civilmente, contractualmente. Pero este trabajador, si bien es cierto, está involucrado en un proceso de administración de justicia, porque tiene que ver el tema de la notificación, es parte de ello, su vínculo es con la empresa y no con la entidad. Distinto sería el caso de un notificador que es contratado por CAS o por servicios por el Poder Judicial. Ahí el vínculo es directo. Y ese señor sí sería pasible de responsabilidad. Pero en el caso en donde el vínculo es trabajador-empresa, que es absolutamente, estrictamente privado, responderá de acuerdo a las estipulaciones previstas en el contrato. Y la empresa con el Poder Judicial contractualmente. Ahora, pero es muy interesante el tema. Sin embargo, eso nos lleva a otro tema, que es el que ahora se ha objetivizado el tema de la responsabilidad. ¿Hace o no hace función pública? Entonces, cuando hace o no hace función pública, nos movemos entre 3 o 4 disposiciones legales. Porque estamos en la esfera de la responsabilidad 728, regulado por el decreto legislativo 728, que también tiene sus zonas grises. Por ejemplo, alguien que incurre en responsabilidad en la inobservancia de un dispositivo legal, un trabajador público, un empleado público, regulado por 728, ¿se le procesa o no se le procesa administrativamente? Porque de acuerdo al decreto legislativo 728 hay un tema del preaviso. ¿O tiene que seguir un procedimiento sancionador el señor? Por ejemplo, la legislación que ha laboralizado el régimen de personal de administración pública no es clara en este punto. Y por eso quería yo mencionarles este tema de determinación de responsabilidades, porque hay zonas grises que necesitan algunas precisiones. Y voy a empezar por lo siguiente. Entonces, decimos función pública. Y vamos a dividir el tema en varios aspectos. Decreto legislativo 276. Algunos están regulados por el decreto legislativo 276. ¿Cuáles son las faltas? Principio de legalidad es uno de los principios que ordena la potestad sancionadora en la administración pública, que han sido consagrados en la ley 27444. Y acá me remito a ese tema porque eso no se conoce. Cuando se hacen procesos administrativos disciplinarios, no se tienen en cuenta los principios que ordenan la potestad sancionadora, que están en el artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. O sea, el 230 nos habla tipicidad, legalidad, el principio no bis in idem, el principio de causalidad, el principio de razonabilidad, que se asemeja a los principios que se aplican en materia de responsabilidad penal, ¿no es cierto? Y civil también. Ahora, estos principios establecen algunas pautas fundamentales para determinar la responsabilidad. Y el Sistema Nacional de Control ha estipulado, ha establecido, que para que exista responsabilidad tiene que haber una cosa que se llama relación de causalidad. Algo así como en el derecho penal se habla de nexo de causalidad, ¿no? En materia de responsabilidad administrativa funcional se habla de una relación de causalidad. Este concepto de relación de causalidad no es doctrinario simplemente, está expresamente señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Solo es responsable aquel mediante el cual se le ha vinculado con los hechos, implica una observancia, se ha establecido claramente la relación de causalidad. Este elemento es importantísimo. Les voy a poner un ejemplo.
Porque a eso se van a enfrentar ustedes si es que ya nos han enfrentado. Un ejemplo para explicar este tema que de repente es un poquito complejo. Un pagador, bueno, de una institución pública. El señor Juan Pérez ha dictado un curso en el Ministerio de Comercio Exterior, entonces va a pasar por caja. La señorita de caja se emociona pues con el señor Juan Pérez. Hola profesor, ¿qué tal? Todo, le da su cheque, el señor firma el comprobante de pago, se va y resulta que el comprobante de pago no tiene conformidad de servicio. Todos sabemos que solamente se puede pagar un cheque, entregar un cheque, cuando se ha cumplido con todo y hay conformidad del servicio. Pero la cajera esta se emocionó con el expositor, le dio su cheque, se firme aquí, y no revisó que hubiera conformidad del servicio. Les pregunto, para efectos administrativos, ¿quién será el responsable? ¿La señorita que le dio el cheque al consultor? ¿El jefe de tesorería que debió controlar? ¿Quién es el jefe de tesorería? ¿El contador o el director de finanzas? ¿Quién es el jefe director de finanzas? ¿El administrador? ¿Quién es el jefe del administrador? ¿El presidente de la Corte Superior? ¿Quién será el responsable? ¿Qué me dicen ustedes? La que pagó se debe haber verificado que había conformidad de servicio, su jefe inmediato que es el tesorero, el jefe del tesorero que es el contador, el jefe del contador que es el administrador, el jefe del administrador que es el gerente, o el jefe del gerente que es el presidente de la Corte Superior. ¿Quién será responsable? La Contraloría en este momento, cuando hace el hallazgo, se lo comunica a todos. Pobrecitos los presidentes de la Corte Superior. ¿Qué tiene que ver con entregar cheques? Y eso se hace porque el mismo Sistema Nacional de Control también desconoce los niveles. Y yo quisiera por eso, de responsabilidad y las dimensiones de control, quisiera por eso dedicar algunos minutos sobre ese tema, porque va a ser muy importante para ustedes. Porque comunidad ejecutora, ustedes asumen también responsabilidad administrativa. Y deben de conocer algunas dimensiones de la responsabilidad, algunos conceptos que van a ayudarlos a la gestión administrativa. Sí, por favor. Las funciones específicas de cada funcionario. Y en todos los funcionarios, hasta el nivel anterior al operador, figura la palabra supervisión. Y creo yo que ahí es el error en el que incurre el órgano de control, porque confunde lo que es supervisión con lo que es control. Entonces, si cada uno en su instancia va a ejercer una función no de supervisión, sino de control, el órgano de control no tendría razón de ser. Y por otra parte, lamentablemente a veces cuando redactamos las funciones, creo que, no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo, en el ROF que ha salido, a la gerencia de administración distrital, la segunda función que le ponen es ejecutar, supervisar y controlar, no las actividades relacionadas con la administración. Entonces, si son ejecutores, no pueden ser supervisores ni controladores. Y entonces ahí creo que tomando el ejemplo de las organizaciones anteriores, es donde vienen los errores, porque una misma función a uno lo está obligando a ser decisor y supervisor de su decisión y a la vez ejecutor. Ahí voy, directo a la vena, porque eso es importante. Dos cosas que ustedes tienen que manejar desde ahorita es el control se divide, estoy citando artículo 6º y artículo 7º de la ley 27785. Ojo,
sea, acá no estoy inventando nada, casi me vuelvo muy legalista, muy burocrático tradicional. Sexto y séptimo de la ley 27785. Nos habla que hay tipos de control. El control concurrente previo y el control posterior. ¿Qué cosa es el control previo concurrente? ¿Quién hace el control previo concurrente? La respuesta, todos los que trabajan en la organización. ¿El presidente de la Corte Superior hace control previo concurrente? Sí. ¿El gerente de administración o director de administración hace control previo? Sí. ¿Respecto de qué? Respecto de sus funciones. O sea, cada uno se controla respecto de sus funciones. Ese es el control previo concurrente. Entonces, en mi actuación, yo miro mi MOF, que es mi referente, y voy cumpliendo según mis atribuciones, facultades que están establecidas en el MOF. Y ojo, un buen MOF, porque si es un POF, como el que usted me ha mencionado, ahí entramos en problemas. Ahora voy a dar los consejos prácticos para evitar esos problemas. Pero hay una cosa que se llama control posterior. Y aquí también es importante una aclaración. ¿Quién hace control posterior? De la respuesta que se hace, a menudo, hace control posterior la OSI. No solamente la OSI. Hace control posterior los superiores jerárquicos. ¿Quiénes son los superiores jerárquicos? Finalmente, el presidente de la Corte Superior. Pero su control no es concurrente. Su control no es en el momento en que pasan las cosas. Su control es posterior. Y eso deben concordarlo con el artículo 74 de la ley 27444. El artículo 74 de la ley 27444. Porque dice que los superiores hacen control en su nivel. O sea, el presidente de la Corte Superior lo único que debería figurar en sus funciones es supervisión, que es un control de segundo piso. Nada de control. Supervisión. Revisen su MOF. Presidente supervisa la actuación administrativa de la Corte. Supervisa. Pero su supervisión es posterior. Y muchos auditores creen que tiene que estar parado el presidente de la Corte Superior al costado de que entrega cheques, ¿no? Porque es la única manera de controlar. Esa aclaración es importante. Ahora, ¿cómo los vacunamos contra este problema? Porque cuando haya ese tipo de cosas, un error en el registro de SIAF, que no se ha cumplido con el indicador de eficacia, cuando se haga una acción de control, van a disparar los hallazgos a todos, incluyendo al presidente de la Corte Superior. Para curarlos en salud, una pauta muy sencilla. El auditor va a decir, y esto se debe a que la señorita entregó el cheque no advirtiendo que no contaba con la conformidad de servicio. La razón resulta responsable. Al señor jefe de tesorería, como tú habías dicho, no, por no haber supervisado tal cosa, y el otro por no haber supervisado, y el otro por no haber supervisado. Entonces usted le va a decir, oiga señor, yo superviso de manera general. A ver, dígame, ¿cómo supervisa usted? Y no tenemos mecanismo de supervisión. Consejo práctico para tapar la boca al auditor. Un mecanismo de supervisión. Una directiva pequeña donde se diga, el jefe de la unidad administrativa, la unidad ejecutora, emitirá un reporte, ¿no?, de ejecución o un reporte de actividades señalando que se ha cumplido con todas las disposiciones legales, sin perjuicio de la supervisión inopinada de lo mismo. Entonces, en directiva está usted. Entonces, la directiva dice, cada mes me envía un reporte de actividades y señalando que se ha cumplido con la normatividad legal. Cuando el auditor le diga, ¿usted no supervisa? Por supuesto que superviso. He sacado la directiva, tengo estos reportes donde me dicen que todo está muy bien y además he hecho la revisión inopinada de A y B. A usted no le va a alcanzar.
Eso no se hace, ¿no? Y es una manera de poder, esto se llama sistema de control interno. Dicho sea de paso, es obligatorio que las entidades públicas tengan un sistema de control interno. No sé si se tiene aquí, ¿no? Un sistema de control interno. Con eso ustedes no van a tener problemas cuando funcione la unidad ejecutora. Entonces, una pequeña directiva de supervisión donde el presidente de la Corte Superior señala: señor responsable de unidad ejecutora, usted me va a informar sobre las actividades realizadas, señalando expresamente que se ha cumplido con los dispositivos legales. Con eso curado. Segundo artículo, la presidencia de la Corte Superior supervisará o efectuará supervisiones inopinadas a algunos aspectos de la gestión. A ver, dame tu planilla, tal cosa, tal otra cosa. Entonces, cuando por ahí pase alguna cosa de esas que siempre pasan, y el órgano de control diga: usted no controla, usted no supervisa, usted le va a sacar su directiva, sus reportes y su revisión inopinada. Yo sí controlo, señor. Pero mi control, y aquí con la ley en la mano, artículo 6 de la ley 27685, el presidente de la Corte Superior va a decir: pero mi control, señor auditor, es posterior. Así que usted no me pida que yo esté en todas las jugadas. Así es como nos vacunamos y nos curamos en salud. Ojo que la mayoría de instituciones públicas no hacen esto, que es tan sencillo. Y siempre resultan responsables. Sí. Perdón por la insistencia, pero siendo una organización jerarquizada, que tenemos niveles, cuando el que esté en el nivel más alto supervisa, debe supervisar a sus niveles inmediatos debajo de él, porque si no comenzamos a invadir los niveles de supervisión que también a cada uno de ellos le compete. Entonces, si el que esté en el más alto nivel va a ir a supervisar a los operadores, así sea una inspección inopinada y aleatoria, entonces le estamos quitando también de alguna manera autoridad y responsabilidad a quienes están debajo de nosotros. Entonces, yo creo que también la supervisión tiene que llevarse de acuerdo a lo que a cada instancia le corresponde, ¿no? No me he explicado muy bien. Sí, es correcto. O sea, el presidente de la Corte Superior hará supervisión en cierto nivel. Porque el artículo 74 de la ley 27444, que nos ha servido para salvar de responsabilidad a muchos funcionarios públicos, y esto tenemos como 15 años viendo esos temas, de responsabilidad penal inclusive en sede administrativa, dice a la letra: control en su nivel. O sea, tampoco pues el presidente de la Corte Superior va a entrar a ver qué cosa hizo el pagador. Dice control en su nivel. Entonces, cuando los auditores solamente tienen el tema, la NABU 360 ahí, tú le dices: muy bien, artículo 6 de la ley, de tu ley orgánica dice: yo hago control posterior porque yo soy superior jerárquico. Y el artículo 74, numeral 74.2 de la ley 27444, le dice: los superiores hacen control en su nivel. Y mi nivel es de aquí con los que me reportan a mí, que son los gerentes, por último. Ahora, los gerentes a su vez tienen su directiva por los sugerentes, y los sugerentes con sus subordinados. Y ahí manejamos las escalas o los niveles de control como ustedes se han referido. Eso está totalmente de acuerdo. Sí, César. Algunas entidades desarrollan acción de control no solo en el ámbito que le compete, en el nivel jerárquico de su responsabilidad. Muchos gerentes, y cabe la experiencia que tuve, es que yo hacía controles, ¿ya? Son controles concurrentes a niveles por debajo de los gerentes de línea que estaban por debajo mío en otra entidad. Entonces, los gerentes de línea, si bien es cierto, tenían sus niveles de control concurrente, perdón, su responsabilidad de control concurrente, yo hacía mi supervisión para ver mis niveles de stock, para ver, porque en ese entonces esa entidad era ese salud, donde yo era el gerente, tenía que ver que los almacenes estuvieran con un pronóstico de consumo correcto de todos los indicadores que yo había señalado. Entonces, si bien es cierto, la norma de control señala que sea en los niveles que son responsables, es potestad, ¿no? Ya es un tema de gestión del gerente,
si bien es cierto, podría ser el presidente de la Corte, tiene todo el derecho de ir a ver si realmente se están cumpliendo con lo que me están informando, ¿no? Entonces, también tiene el derecho el doctor o el presidente de la Corte de ir, por ejemplo, al almacén, si bien es cierto, estamos o no estamos con lo que me han informado. Aquí puede lo más, puede lo menos, ¿no? Ese es en principio un aforismo. Pero, a ver, les pongo otro caso. Y tiene que ver que la responsabilidad se deriva, o aparece, o se configura, cuando uno está en el ejercicio de la función pública. Y los auditores a veces cometen un error muy grave. Se ha detectado que la planilla no ha sido elaborada conforme a ley, pues no se ha tenido en cuenta los montos establecidos para la remuneración básica. Responsable, jefe de la oficina de personal. En automático. Para ellos no existe concepto de relación causal. Que tú tienes que evaluar la conducta, si esta conducta es inobservado, si es la causa adecuada para los hechos. No. No hacen ese relacionamiento jurídico-administrativo que te exige la norma. Entonces, como es un problema de personal, responsable, jefe personal. Y el jefe personal se encontraba de licencia. ¿Es responsable? No. ¿Por qué no es responsable siendo jefe personal? Porque no estaba en el ejercicio de la función pública. Ese es otro elemento fundamental. Pero aquí quería una reflexión, quería preguntar. ¿Y cuándo está uno en el ejercicio de la función pública? Porque hay una resolución del Tribunal Constitucional ecuatoriano interesante que encontré la otra vez, ¿no? Porque aquí todos somos funcionarios públicos, ¿no? La gran mayoría. Les pregunto, ¿cuándo estamos en el ejercicio de la función pública? ¿De lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde? ¿Todos los días? ¿Madrugada? ¿Sábado? ¿En cualquier momento podemos incurrir en responsabilidad administrativa funcional? ¿Sí o no? No es una pregunta tan sencilla de responder, ¿eh? Pero es muy importante para efecto de responsabilidad. Porque si yo soy responsable cuando estoy en el ejercicio de la función pública, interesa saber cuándo estoy en ejercicio y cuándo no estoy en ejercicio. ¿Un policía de Franco está en el ejercicio de la función pública o no? Sigue siendo policía. ¿Está o no está en ejercicio? Esas son las cosas bonitas que tiene el tema de responsabilidad administrativa que no ha sido desarrollado mucho en nuestro país, ¿no? En principio, yo estoy en el ejercicio de la función pública en mi horario laboral. O cuando tengo una comisión de servicio fuera de mi horario normal de trabajo, que la puedo tener. También, en principio, yo soy funcionario público siempre. No dejo de ser funcionario público cuando me voy a mi casa o los sábados y los domingos. Pero una cosa es ser funcionario público y otra cosa es ser funcionario público y estar en el ejercicio de la función pública. Ese es un elemento muy importante para efecto de determinación de la responsabilidad. Ahora, ¿y cómo se determina la responsabilidad? Porque es un tema importante para efectos jurídicos administrativos. Lo que primero, porque los órganos de control nos dicen determinar la responsabilidad que hubiera en el lugar, esclarecer no sé qué más. Estoy hablando de sede administrativa, por cierto. No estoy hablando nada de sede judicial, que es lo que ustedes manejan perfectamente. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero hay una evaluación de los hechos. A lo mejor ustedes ya han enfrentado una acción de control. Me refiero a los presidentes, ¿no? Los administrativos hemos pasado varias veces, no tengo varias rayas, ¿no? Pero los presidentes, una acción de control, ahora que van a ser unidad ejecutora, van a tener su acción de control, su auditoría financiera, su examen especial a las compras, van a tener sus cositas ahí. Entonces es importante ver, primero, evaluación de los hechos. Estoy hablando del proceso de determinación de responsabilidades administrativa. Primero, evaluación de los hechos. Entonces, por ahí va a haber un auditor o alguien que le va a decir, el informe de control tiene carácter de prueba preconstituida. Pero hasta donde yo sé,
la prueba preconstituida no significa atribuir responsabilidad a alguien, simplemente acredita ciertos hechos, pero que en sede judicial se pueden ampliar, se puede continuar con la investigación. Para algunos piensan que si el informe dice que hubo este hecho y es responsable Perico Los Palotes, no queda más que sancionarlo. Eso no es correcto, si no, no habría proceso administrativo disciplinario. No habría el principio de debido procedimiento, no habría el ejercicio de derecho de defensa, no habría nada. Evaluación de los hechos. Y los hechos, conviene que ustedes sepan también, porque esto va a ser, lo van a ver. Los hallazgos de auditoría tienen una estructura que está regulada por la norma de auditoría gubernamental 3.60, conocida como NAGU 360. La NAGU 360 dice, todo hallazgo tiene 4 atributos: condición, criterio, efecto y causa. Y estas cositas, estos atributos sirven mucho para saber, para determinar la responsabilidad. Y ustedes van a ver el hallazgo, señor presidente de la Corte Superior, en su condición de jefe de la unidad ejecutora, remite usted el hallazgo anexo al presente. Así le va a llegar. Y va a decir, condición, a veces no ponen título, ¿no? La condición es una relación de hechos que el auditor ha detectado. Muchas veces aquí ya le ponen sus condimentos, porque no son hechos, sino son apreciaciones del auditor. Y eso no vale. De acuerdo a la NAU 440, redacción de informe, nos dice que la condición debe evitarse calificativos. Y muchas veces el Sistema Nacional de Control dice erróneo, ¿no es cierto?, deficiente, o pone irregularidades. ¿Por qué califica algo si no tiene que calificar? Hechos. La condición son hechos. Mediante informe tal, ¿no? Mediante acta tal, según consta en el oficio tal, qué sé yo. El criterio para el Sistema Nacional de Control son las normas o disposiciones inobservadas. Aquí comenzamos a entrar en cuestión. Entonces, las normas o disposiciones inobservadas tienen que ser eso. Acabo de ver un hallazgo en SUNARP, en la SUNARP, donde el auditor se apoyaba en una opinión técnica de la GTN, de la Dirección Técnico Normativa del OCE. Oiga, esa es una opinión. El criterio tiene que ser norma, disposición o parámetro de gestión que sea inobservado, que no se ha tenido en cuenta. O sea, ley, dispositivo legal o parámetro de gestión establecido. El efecto, las consecuencias, o sea, dado los hechos, ¿qué consecuencias ha traído? Y la causa, ¿a qué atribuye el auditor? ¿No? ¿A qué atribuye el auditor que haya originado el problema que es materia de observación o de hallazgo? ¿Saben dónde los auditores no tienen mucho desarrollo? Y la NAU 440 lo dice muy bien, que ahí se aplica, se pone a prueba la expertise del auditor en la causa. Y justamente la causa es el elemento que me permite determinar la responsabilidad administrativa. Y cuando ustedes vean el informe de control, pregunten, recuerden ustedes, lo primero que hagan es pregunten, ¿y cuál es la causa de la observación? 2 líneas que no dicen nada. La causa es la que permite determinar si un funcionario fue responsable o no. Vamos a regresar en un corto break, va a haber un break y regresamos para seguir con esta clase. Muchas gracias.